Hoy en el enganche, el Real Club Deportivo Español quiere volver a Europa. Comenzamos. ¿Qué tal, enganchados? Muy buenas. Hoy volvemos a hacer un análisis de equipos. Vemos que poco a poco se ha ido gustando que nos centremos curiosamente en un equipo. La verdad que Dan y yo nos estamos dando cuenta que este tema llama muchísimo a la gente porque en nuestro otro canal, en 1111, también que lo hacemos bastantes veces, vemos que tiene bastante éxito y aquí en el enganche no está siendo menos. Así que, como os he comentado en la introducción, vamos a centrarnos en un equipo que para mí está siendo una de esas sorpresas positivas de lo que llevamos de liga ahora que vamos a llegar al paro navideño. Y para ello tenemos un experto que yo creo que nos va a analizar la actualidad perica al dedillo. Pero antes de irme con él, le voy a presentar a Dan. Dan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? Mira, que estos vídeos gusten o que estos vídeos tengan mucho apoyo, habla muy bien del crecimiento que está teniendo el fútbol español, porque eso quiere decir que todo el mundo, que todos los aficionados se interesan por lo que pasa en su club. Y es que cada vídeo que hacemos analizando a un equipo, pues vídeo que asegurado de visitas y de comentarios y de apoyo, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Obviamente no podíamos dejar pasar este equipo que está haciendo las cosas chapo esta temporada. Sí, la verdad que sí. De hecho, tú eso, sobre todo en tu ciudad, en Santander, lo estás viviendo tal cual lo has descrito, porque lo vimos, por ejemplo, ayer en el partido de Copa, que estaba el Sardinero hasta arriba y poco a poco en todas las ciudades va pasando esto. No me enrollo mucho más. Joan Cami, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí de nuevo con vosotros y celebro el éxito del canal que estáis teniendo últimamente. Sí, la verdad que no nos va la cosa mal, sobre todo aquí en el enganche nos ha ido muy bien esta última semana con la entrevista que hizo José David López a Javier Rabanal. La verdad que os agradecemos muchísimo ese apoyo que ha tenido el vídeo, son números la verdad que impresionantes. Y lo que os comentaba de Joan, es cierto que ahora mismo no está en ningún medio asociado al Real Club Deportivo Español, pero en su época estuvo en la SER en Cataluña cubriendo la actualidad del conjunto barcelonés. Ahora mismo desempeña una función de scouting en el Club Necaxa. Claro, Joan, un poco antes de irnos con el español, ¿cómo estás viviendo este cambio de vida? Muy bien, ya es el segundo año, la segunda temporada. Más allá del cambio profesional, también es un cambio vital porque estoy viviendo en Alemania, en Colonia. Y bueno, muchas veces hago el símil porque hay muchos futbolistas que el primer año les cuesta mucho la adaptación, futbolistas bueno, que necesitan un periodo de adaptación y creo que a mí me está pasando lo mismo. El primer año fue bastante duro en muchos aspectos, nada grave, y este segundo año ya mucho más adaptado, mucho más asentado aquí a Alemania y disfrutando ya mucho más de lo que es la vida y sobre todo el fútbol. Estoy viendo y enriqueciéndome de otro tipo de fútbol diferente al español y en ese sentido muy contento porque creo que hoy en día para ser scout, para dedicarse a esto, hay que ver muchísimo fútbol, pero sobre todo fútbol diferente, no solo el que ya conoces. Así que de momento muy feliz, muy contento y ya por todas. Pues que eso siga así. Yéndonos al tema del vídeo, Joan, tengo por aquí la camiseta del equipo que queremos tratar hoy. Ya me has dicho que te gusta. La temporada del español está siendo increíble. Desde fuera se ve increíble. No sé, antes de entrar ya en detalles técnicos, en hablar de Manolo, en hablar del proyecto, tú como Perico, ¿cómo estás viviendo esto? Pues mira, lo estoy disfrutando, te diría que el triple que si estuviera en el día a día, porque cuando estás en el día a día de un club, es cierto que si las cosas van bien, pues todo fluye, está claro, pero desde fuera, no sé, lo estoy disfrutando más porque no tengo ese contacto casi diario que tenía antes, entonces, como todo está bien y como no te enteras de las cosas que van mal, porque aunque las cosas vayan bien, siempre hay alguna cosa ahí dentro que funciona mal, pues yo lo estoy disfrutando mucho y sobre todo porque no me lo esperaba. O sea, esto creo que nos ha pasado a todos los aficionados del español. Ya no te hablo como profesional, sino como aficionado, que no nos esperábamos la temporada que está teniendo el equipo. Sí que te esperabas que fuera mejor que el año pasado, pero no a ese nivel, sobre todo viendo un poco la plantilla que hay, y que tampoco ha cambiado demasiado. Es decir, no estamos hablando de un grandísimo cambio de una temporada a otra, hablando en términos económicos. Así que cuando no te esperas las cosas y las cosas llegan y encima son muy buenas y superan tus expectativas, pues lo disfrutas el triple, que es lo que me está pasando a mí este año. Sí, Joan, es verdad lo que tú comentas, de que quizás es un poco sorpresa todos estos resultados que está sacando el español, que sobre todo está siendo un equipo muy resultadista, lo estamos viendo las últimas jornadas, pero yo no te voy a mentir, no es algo que me haya cogido muy a pie cambiado, porque sobre todo el año pasado, en la segunda vuelta, le vi al equipo
una evolución en comparación a la primera. Yo creo que influyeron muchos los fichajes que llegaron en el mercado invernal, pero yo creo que le he visto quizás esa evolución para que el español se asiente ya definitivamente en la liga, porque es cierto que los últimos años después de aquella clasificación a competición europea, la verdad que ha sido vaivenes constantes. Sí, siempre que hay una dinámica como la que está teniendo el español esta temporada, yo creo que es multifactorial, es decir, más allá del entrenador y los jugadores, que probablemente sean los actores principales y los que pues más peso tienen, ¿no? En los resultados cada semana, yo creo que hay muchas otras cosas que tienen que ir de la mano. Para empezar ya, en relación al entrenador, tienes el mismo entrenador, tienes una base de jugadores parecida al año pasado. Algunos jugadores por ejemplo, el caso de Urco, de Roberto, jugadores que estuvieron cedidos el año pasado, que el club vuelve a apostar por ellos y los jugadores vuelven a apostar por el club. Es decir, eso ya te acompaña. Luego, eh, parece una tontería, pero ese cambio de propiedad ya hace que la gente, el entorno, la prensa incluso, reme a favor, no esté en contra de lo que había sido antes la propiedad de Chen Yansheng, el propietario chino. Entonces, ya te digo, creo que todo está yendo de la mano y para mí un factor muy importante es las expectativas, que creo que por primera vez en mucho tiempo en el español, ya pasó el año pasado, pero sobre todo la sensación que tenía la gente es que iba a ser un año tranquilito, normal y que probablemente se iba a sufrir como el año pasado. Cuando tú empiezas una temporada así y todo el mundo está en la misma dirección, en la misma línea, yo creo que luego cuando hay un tropiezo, cuando las cosas no van del todo bien, es mucho más fácil de gestionar. A mí sí me ha pillado por sorpresa, es decir, yo sí me esperaba una temporada mejor que el año pasado, no estar sufriendo como la primera parte del año pasado, que fue muy, muy dura, pero creo que 30 puntos creo que son ahora en la primera vuelta me parece escandaloso, me parece escandaloso. Y repito, sin haber hecho una grandísima inversión a nivel de jugadores, pero repito, el factor de tenerlos ya otro año hace que quizás estos jugadores pues ya no necesiten una adaptación, ya conozcan al entrenador, la forma de jugar, etcétera, y ahí se está notando también la química con el grupo. Mira, has tocado varios puntos que queremos tratar, ¿no? El tema de Manolo, el tema de objetivos, puntos y demás, pero es una pregunta que suelo hacer siempre en este tipo de vídeos para la gente de fuera. También has tocado ahí un pequeño detalle. Si puedes explicar un poco de contexto de eso que hablabas de la propiedad, qué es lo que ha cambiado en ese sentido, cuál es la propiedad nueva que ha entrado, cuál se ha ido para que la gente de fuera esté situada, ¿no? En el contexto actual del Real Club Deportivo Español. Mm. Pues mira, este verano, el pasado verano, entró VSL, que es propiedad de Alan Pace, es una multipropiedad en el momento que ha entrado el español ahora, también es el propietario, son americanos, es el propietario también del Barley, equipo de la Premier, que ahora están en descenso, y durante el verano se hizo esta transición de Chen Yansheng, que ha sido el propietario del español los últimos, diría que 8 años, a Alan Pace, este empresario americano que ahora ha comprado el español. Sigue habiendo una pequeña participación muy pequeña de Rastar, que es la empresa de Chen Yansheng, pero el peso del día a día lo va a llevar VSL. ¿Qué pasa? La gente estaba muy cansada, la gente tenía muy mala impresión de lo que había sido la gestión de Chen Yansheng. Recordemos, 2 descensos de categoría. Es cierto que se tocó Europa League, pero el mismo año que el español juega Europa League hace unas cuantas temporadas, ese mismo año baja de categoría. Ha habido 2 descensos, siendo un equipo el español que antes de eso había tocado la segunda división poquísimas veces. Entonces, bueno, pues la impresión o la opinión que tenía el aficionado medio o gran parte de la afición del español era muy mala. Entonces, coincide que te salvas a la última jornada haciendo una buena segunda vuelta con un cambio de propiedad que eso lo que hace es que la gente empiece ya a pensar en cotas más ambiciosas. Entonces, esta es la situación y ahora estamos pendientes también de ver qué sucede en los próximos mercados, porque al final la realidad es muy clara. Cuando entra una nueva propiedad, lo que le quiere la gente es que ponga dinero y que fiche mejores jugadores. Entiendo que no puedes hacerlo así siempre y que tienes que hacer de forma escalada, pero el español es un equipo saneado, el español no tiene problemas económicos y cada vez parece que va dando pasos hacia adelante. Ujú. Claro, antes de irme un poco pues con el mercado de fichajes, que en mi opinión la verdad que este año ha sido muy bueno, yo creo que en cuanto a oportunidades de mercado ha estado muy vivo el español, el juego y quizás otros temas que han rodeado al español, claro, yo me quiero ir
a quien es para mí la figura principal de este rendimiento del Español, que es Manolo González. Tú, John, me imagino que le conocerás bien. Y yo, sinceramente, me alegro mucho por él, porque recuerdo que cuando el Español volvió a Primera División, se llegó a especular, si no corrígeme, con que no podía seguir en Primera División. El año pasado hubo mucha gente que le puso en duda, salvó al equipo y ahora mismo la verdad que parece que su trabajo le está dando sus frutos. Sí, creo que es el gran protagonista de este español, es el gran protagonista. Para mí tiene dos cosas, Manolo, que son muy importantes. La primera, es un entrenador, ya no hablo de personas, es un entrenador que lleva más de 30 años entrenando y la gran mayoría, hasta que llegó al español, en el fútbol semiprofesional en Cataluña. En Cataluña era un entrenador bastante conocido, Segunda Federación, la antigua Segunda B, casi siempre con buenos resultados. Entonces, ya en su discurso, ya en la forma que él tiene de mandar los mensajes, sobre todo después de los partidos, a la hora de analizarlos, el mea culpa, la autocrítica, yo creo que eso conecta mucho con la gente, porque no estamos acostumbrados, no digo en el español, sino en general, a tener este perfil de entrenador. Normalmente son exjugadores o personas con trayectorias en clubes profesionales o en el fútbol profesional mucho más dilatadas, y aquí estamos hablando de una persona que podría ser cualquier aficionado que está en la grada viendo el partido. Él compaginaba pues, su trabajo con el de entrenador, luego ya pasó a tiempo completo y ha aprovechado la oportunidad. Por lo tanto, ya la forma con la que se ve a Manolo desde fuera o desde el aficionado ya es totalmente diferente a otros entrenadores que ha tenido el español. Y luego, para mí tiene mucho mérito lo que ha conseguido, porque casi siempre que pierdes, que tienes una mala racha de resultados, siempre le van a recordar, es que no está preparado, es que viene de entrenar en Segunda Federación, es que era conductor de autobús, que esto también se ha utilizado mucho como algo despectivo, ¿no? Él era conductor de autobús, otro trabajo totalmente digno como cualquier otro, y siempre se le busca esto, ¿no? Cuando cada vez que pierdes que no está preparado, etcétera, no tiene experiencia. Bueno, pues yo también me alegro porque él de alguna forma representa a los muchos entrenadores que hay en categorías bajas que no van a tener la oportunidad porque esto funciona así y no hay espacio para todo el mundo, pero que están preparados y capacitados para llegar al fútbol profesional y mantenerse. Así que yo creo que ahora Manolo ya con lo que ha conseguido le da crédito para estar unos cuantos años en el fútbol profesional. Justo ayer iba con mi padre en el coche, siempre sale mi padre en estos vídeos, no sé por qué, y estábamos hablando de entrenadores que nos gustan, entrenadores españoles que nos gustan en primera división, hablábamos de Claudio Giraldes y tal, pero llegábamos a la conclusión de que nuestro favorito es Manolo. Es que es tan raro, ¿no? Ver a un entrenador, ¿cómo decirlo? Tan humano, ¿no? En el sentido de el español pierde un partido, que salga a rueda de prensa y que no le dé vergüenza decir... Mi equipo ha hecho un ridículo espantoso. Mi equipo, lo que ha hecho hoy mi equipo es una absoluta vergüenza. Como el día del Atlético Baleares, ¿no? Que cayó eliminado en Copa del Rey y salió a rueda de prensa a rajar de él mismo y de su equipo, cosa que no estamos acostumbrados en ver a los entrenadores de hoy en día, que todos, pues, que si excusas por aquí, excusas por allá. Y es que Manolo, de verdad, creo que tiene ganado a toda España. Por seguir con el tema de Manolo, has hablado un poco de él. ¿Qué crees que ha tocado en el equipo? ¿Qué crees que pieza ha hecho así para decir, para que el español pase de salvarse en la última jornada de manera ya apurada a que, bueno, pues que vaya sexto con 30 puntos esta temporada? Para mí él tiene una cosa muy importante y es que tiene una capacidad de adaptación a nivel de juego que es muy importante hoy en día ya en el mundo del fútbol. Creo que cada vez estamos viendo ya equipos y sobre todo entrenadores que más allá de tengo mi idea y se tiene que jugar así, bueno, pues va un poco en función a lo que te vas encontrando, las preguntas que te plantea el juego, Ujú. lo que te permite tu plantilla y el adaptarte a ella. Entonces, curiosamente, porque eso choca mucho también, Manolo, cuando tú lo ves, pues probablemente la primera impresión que tienes es el tipo de fútbol que debe proponer o ha propuesto a lo largo de su carrera es un fútbol mucho más defensivo, de duelos, de juego directo, segundas jugadas, y realmente ha tenido equipos que han sido muy protagonistas. Lo que a mí me gustó es que el año pasado él se dio cuenta que no podía jugar de esa forma, se adaptó y le fue bien, y este año yo creo que ya estamos viendo un poco más lo que realmente él quiere y estamos viendo un equipo un poco más propositivo, un equipo que es un poco más universal, que es capaz de tocar varios registros y adaptarse. Yo no creo que haya tocado algo en concreto, sino que es multifactorial, como os decía antes. Jugadores que ya tenías el año pasado,
la confianza que te da el club, que probablemente eso también te permite jugar un poco más, atreverte un poco más. El hecho de haber empezado bien la temporada, porque quizás si no empiezas bien ya tienes que volver hacia atrás, ¿no? En ser un equipo un poco más conservador, vamos a mantener la portería a cero, etcétera. Pero repito, para mí, su capacidad de adaptación ahora, con los perfiles que tiene, con los perfiles que le han traído, con la situación suya en el club, con el apoyo del club y de la afición, yo creo que eso le permite apostar un poco más por ser un poco más valiente, presionar un poco más arriba, tener un poco más el balón y creo que el margen todavía existe. Creo que podemos ver todavía un equipo jugando mejor esta temporada. Sí, sí, es que de hecho ahora mismo el español, aparte de esa inercia que tiene ahora mismo, de que parece de que le sale prácticamente todo, claro, invita al optimismo de poder evolucionar porque yo encima creo que tiene mimbres para ello. Te lo he comentado antes, yo me quería centrar un poco en la figura de Fran Garagarza, que claro, es cierto que estuvo muy discutido, sobre todo me acuerdo del año en el que el español volvió a la élite. De hecho, recuerdo una rueda de prensa en la que, si no me equivoco, una pregunta en la que le echaron bastante en cara su labor. Y en cambio, después del mercado invernal del año pasado, yo creo que su figura ahora mismo está muy reforzada dentro del club. No sé tú cómo lo verás, porque ha sabido aprovechar los nombres con los que acertó el año pasado, ha sabido cerrarlos, por ejemplo, jugadores cedidos como Carlos Romero o Urco, el de la Real, que son fundamentales para Manolo y ha sabido quedárselos en la plantilla y tenerlos atado. Y a su vez ha estado muy atento a las oportunidades de mercado para aprovechar este año. Y yo siempre, me acuerdo cuando estaba en el Eibar, siempre he destacado de él que tiene muy buena visión en segunda división. Y yo creo que este año también lo estamos viendo con algunos jugadores. Entonces, claro, Joan, quiero que me digas un poco qué reflexión haces un poco sobre su figura y sobre los movimientos que ha hecho hasta el momento. Mm, Creo que la nota es muy alta. Yo tampoco me lo esperaba. Además, yo recuerdo una rueda de prensa que él dijo que él realmente no era fichador, que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque la figura del director deportivo, pues gran parte de tu responsabilidad es fichar jugadores y confeccionar una plantilla. Em, Se le ha criticado mucho que él, como tú decías, que él solo conocía lo que ya había tocado antes, ya en el Eibar, segunda división, mercado español, que está bien, porque tú tienes que conocer el mercado en el que estás compitiendo, evidentemente. Pero a mí este año me ha gustado mucho el tipo de apuestas que ha hecho. Por ejemplo, en mercados internacionales, como es el caso de Riedel en segunda división de Alemania. Este perfil de jugador con potencial que tú inviertes, creo que fueron 2 millones, y que ya le ves un potencial que es un jugador que, bueno, que probablemente le va a costar adaptarse o rendir o ser constante en España, pero que a largo plazo puede significar una gran venta. Y este tipo de movimientos ya demuestran un poco más de atrevimiento. También porque la situación económica te lo permite, repito, te tienes que adaptar, si no tienes dinero es muy difícil hacer este tipo de apuestas y este año lo ha hecho, igual que con Dolan, jugador que quedaba libre de segunda división de Inglaterra. Partiendo de la base que es imposible acertar con todos los jugadores porque muchas veces hay muchos factores que tú no controlas y dependen de otros factores, para mí ha estado muy bien. ¿Por qué? Porque ha ido de la mano de Manolo. Esto es muy importante y es algo que antes no pasaba. El director deportivo no va de la mano del entrenador, siempre hay discrepancia y hay que haberla, es muy sano, pero ahora se nota que van de la mano y que los perfiles que le pide el entrenador o las carencias que detecta el entrenador en la plantilla, el club o la dirección deportiva en este caso también los ve. Así que creo que esta ha sido la clave, traer jugadores que el entrenador quiere y además no solo para rendimiento inmediato, sino también pensando a futuro, porque la idea es crecer. Yéndonos a un tema que, claro, yo si me toca, si me preguntan esto sobre mi equipo, no me gusta hablarlo mucho. Tema objetivo, el español va sexto con 30 puntos. El año pasado la permanencia estuvo en el Sevilla con 41 puntos. La permanencia está prácticamente asegurada, toco madera. Pero mira, esta mañana le preguntaban a Roberto Fernández en una entrevista, creo que era en Radio Marca, le preguntaban por los objetivos, ¿no? Hablaba de permanencia. Evidentemente, creo que todos allí saben que la permanencia ya está lograda, a pesar de que matemáticamente no lo sea, pero en los próximos meses se puede dar. Europa creo que estuvo el año pasado a la mitad. ¿Dónde ponemos el techo de este español? Es una buena pregunta. Yo aquí seguramente
pienso algo totalmente distinto a lo que pueda pensar la mayoría. Em, es muy importante entender el contexto actual del español, en este caso, y luego intentar conocer, que yo no lo sé, las intenciones que pueda tener la nueva propiedad de cara a futuro. Es decir, yo creo que en la situación actual, si mantenemos esto tal y como está, creo que el español a día de hoy no está capacitado y no está preparado para competir jueves-domingo, a nivel de estructura, a nivel de plantilla, a nivel de inversión. Otra cosa es que el club decida hacer una apuesta si entras en Europa, porque es decir, no hay una fórmula exacta. Por más que yo pueda pensar que el equipo no está, o el club no está capacitado a día de hoy a nivel humano y económico, no digo que no haya, es decir, que falta inversión, no digo que la gente que esté ahora no esté capacitada, sino que necesitas más, una estructura más grande. Em, si, em, claro, como yo no conozco las intenciones de la propiedad, no os sabría decir. A día de hoy para mí no lo está, pero también puede ser que el hecho de entrar haga que la propiedad decida invertir y ahí ya pases a otro escalón. Objetivo, para mí no se le puede exigir entrar en Europa a este equipo, no se le puede exigir, pero a la vez entiendo que la gente se ilusione y yo no soy nadie, ni nadie del club va a salir a negar esa ilusión, por más que Manolo algún día, cuando le preguntan por Europa, dice el campo del Nou Sardeña, que es el campo del Club Esportiu Europa en Barcelona. Yo no le puedo exigir, o creo que no se le debería exigir entrar en Europa. Luego, si entras en Europa, ahí vamos a ver. Creo que este año también te permite planificar mucho antes y mucho mejor, porque ya no vas a planificar por si caes otra vez a segunda división, sino que ya puedes, bueno, intuir por dónde irán un poco los tiros. Pero si no hay un cambio y una inversión potente a nivel de propiedad, yo creo que podría ser un problema para el español, problema, entendemos eso, para entrar en Europa. Sí, que mira Cuando... otros equipos como el Celta, que este año les está costando. Sí, 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 así es. Mira, yo de hecho lo iba a comentar antes de que el español me está recordando quizás un poco esta primera vuelta al Mallorca el año pasado, que nadie se lo esperaba que se colara a primeras instancias de temporada y arriba, y luego en cambio la segunda vuelta pegó un bajonazo que se olvidó completamente de las posiciones europeas. Entonces, yo creo que ahora mismo el español, sobre todo con Manolo González, tiene esos mimbres para tener la cabeza fría y saber que el objetivo es mantenerse y luego a partir de eso ya poder especular con algo más optimista. Y yo también estoy bastante con la tendencia que comenta Joan de que yo creo que si el español va a Europa el año que viene, depende de la competición que vaya, eso sí, porque quizás en la Conference, pues bueno, el español evidentemente tiene nivel de plantilla, yo creo que para por lo menos durante la primera parte de la temporada gestionarlo algo mejor. Pero te puede pasar lo que le pasó la primera vez que descendió recientemente. Entonces, yo creo que por ese lado tiene mimbres el español como para tener la cabeza fría y ver, poner un poco los puntos sobre las íes y decir, estos son los objetivos del club. Sí, yo no descartaría, porque lo hemos visto, ahora ponías el ejemplo del Mallorca, no descartaría que el equipo pueda pegar un bajón en esta segunda vuelta. Por más que estén yendo las cosas muy bien, creo que el nivel de la plantilla, es decir, para mí es una plantilla que no tiene grandísimas individualidades y que parte del éxito y el rendimiento es el trabajo colectivo. O sea, no hay un jugador que esté siendo ultra determinante, como por ejemplo lo pudo ser Joan García el año pasado, que es un portero que sabías que, bueno, para mí la permanencia, el gran responsable de la permanencia es Joan García, o un delantero como en su tiempo fue Raúl de Tomás, que sabías que era un jugador que te podía marcar 17, 18 goles y te salvaba partidos. Yo ahora no veo esas individualidades en el español, así que puede ser que en la segunda parte de la temporada pues pegue un bajón que para mí sería lógico. Es decir, entonces volvemos a lo de siempre. Puedes gestionar ahora esta situación mucho mejor porque tienes un colchón de puntos. Esto el año pasado pues era prácticamente imposible porque era la supervivencia. De hecho, el español el año pasado tenía que sobrevivir cada partido. Era una guerra y tenía que sobrevivir. Ahora estás en una posición mucho más cómoda. Pero repito, para mí, independientemente si entras en Conference o Europa League, aunque sea Conference, el hecho de competir jueves-domingo puede ser que en la liga te condicione y te afecte. Ya no hablo de lo que puedes hacer en Europa, porque el nivel de Conference, dependiendo del rival, pues yo creo que puedes competir perfectamente, pero sobre todo estar preparado y capacitado para poder aguantar una temporada así. Y creo que el objetivo del español tiene que ser crecer más a largo plazo para llegar a convertirse en un equipo habitual en Europa, que no
por la ilusión de queremos entrar en Conference y queremos ir a Letonia a jugar, que a la gente le encanta eso, y a mí también, te condicione otra vez, como ya pasó. Pero repito, eso dependerá de la posición de la propiedad y lo que decidan hacer a nivel de inversión. Que te preguntaba, Joan, has sacado un nombre que teníamos aquí apuntado, que es el de Joan García. Como Perico, ¿cómo lo viviste? No lo esperaba, no me lo esperaba. Yo creo que todo el mundo sabía que se iba a ir. Eh, Creo que era lógico, con la temporada que haces, el nivel y potencial para ser el guardameta de la selección española en un mundial, por ejemplo. Yo creo que fueron más el cómo te vas del club, ¿no? Lo que a la gente le ha molestado y las palabras, no tanto el irse a un sitio donde va a ganar más dinero, donde va a competir en competición europea, etcétera, sino el cómo te vas. Pues darle el beso al escudo el último partido en casa, las declaraciones que hizo. Bueno, ese ha sido el motivo principal. Luego que se vaya o no al Barça, ahí podemos entrar. Es que no sé, a mí, por ejemplo, no me molestaría, el hecho de que se haya ido al Barça no me molesta tanto, es más el cómo se ha ido, el cómo se ha ido. Porque luego hay mucha gente que dice, bueno, es que si te vas al Barça te podías ir a cualquier otro sitio. Bueno, es que quizá no, porque al final la única oferta que recibió fue el Barça que pagó la cláusula. No creo que tuviera 50.000 ofertas encima de la mesa y pudiera escoger. Y bueno, y hay otros muchos factores que nosotros no conocemos de la decisión de un jugador, como puede ser pues, seguir estando en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que él se equivocó con las formas. Yo creo que ahí tienes que ser muy respetuoso sabiendo dónde te vas a ir y el escudo que Mm. representas. Ahí se equivocó y bueno, es la rivalidad, forma parte del fútbol, tampoco nos vamos a poner las manos en la cabeza. Y creo que también es un poco la salsa que exista esta rivalidad y creo que el jugador sabe y asume que la gente del Español va a estar cabreada con él, como lo estaría cualquier otro aficionado que se va su jugador al equipo rival. Sí, sí, la verdad que este año en el primer derbi de la temporada el ambiente, sobre todo hacia Ian García, va a estar bastante caldeado. Claro, claro, Iker, el otro día vi una pregunta que me hizo mucha gracia y os la hago también a vosotros dos. El derbi se acerca en el partido del Español. ¿Cuántos partidos creéis que van a cerrar el campo del Español? Bueno, ahora existe un debate en el entorno blanquiazul de, bueno, pues gente que dice está yendo muy bien la temporada, sería un problema que Mm. cerraran el campo, porque al final el español se hace fuerte en casa, el ambiente que hay ahora a nivel social ha crecido mucho el club, se ha llegado al tope de socios, el récord de socios de esa temporada, 30.000 personas en el estadio cada fin de semana, has conseguido esto que es muy importante y hacía mucho tiempo que no pasaba. Entonces, bueno, pues se junta esa visión un poco más racional con una visión un poco más pasional que también Sí. existe en el mundo del fútbol y también tiene que existir, no lo justifico todo ni mucho menos, pero por ejemplo yo soy una persona mucho más racional y a veces echo de menos ser más pasional que otras personas, ¿no? Que sí que lo son. Entonces hay mucha gente que es, no, cuando venga Joan García, pues vamos a hacernos notar y le vamos a mandar un mensaje muy claro de que no nos ha gustado lo que ha hecho, asumiendo las consecuencias que pueda llevar. O sea que es un debate que está ahí en el día a día y que bueno, yo creo que el día 3 creo que es el día 3 de enero, ¿no? El partido. Sí. Eh, ya han dicho que va a haber mucha más seguridad, mucha más policía y yo creo que todo el fútbol español y parte del fútbol europeo va a estar ahí pendiente de lo que pueda. Claro, es que, perdón, Iker, en el derbi de Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, por el lanzamiento de dos, tres botellas hace unas pocas semanas, se ha propuesto una sanción de creo que es un mes cerrar el estadio. Entonces, hay que tener realmente mucho, mucho cuidado. Sí, 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 sí. Joan, ahora que lo pienso, ¿te va a pillar en Barcelona ese partido? No, ya estoy. Sí que vi el del año pasado que jugaron, que marcó Lamine Yamal, que marcó ese Ujú. golazo, pero no, esta vez no estaré en Alemania, pero bueno, me hubiera gustado, ¿eh? Porque si alguno de los que nos escuchan no ha ido nunca al campo del Español, lo recomiendo porque me parece un campo muy bonito. Y luego, si tenéis la oportunidad de vivir un derby, bueno, es el partido más importante o uno de los más importantes para la gente del español, porque eso es una rivalidad. Es decir, Mm.
Es normal, claro que sí. No es lo mismo jugar contra cualquier otro equipo que hacerlo contra el Barça, que es el eterno rival, por todo el contexto que hay en Barcelona, lo que significa ser del Español en Barcelona, por el gigante que tienes al lado. Entonces, ese día, es un derbi muy caliente y a mí esos ambientes me gustan, ya sea en el campo del Español o en cualquier otro sitio. Así que recomiendo, si alguien se lo puede permitir, de ir a un derbi que, vaya, yo creo que no sé si le va a gustar o no, pero va a recordar ese día toda su vida. Sí, claro que sí, claro. De hecho, me has medio respondido a una cosa que te quería preguntar ahora para acabar el vídeo. Claro, nosotros aquí, evidentemente, en España tenemos mucho más el contexto de cómo, bueno, cómo un españolista vive en Barcelona teniendo al Barça en la misma ciudad. Pero claro, aquí también tenemos muchos suscriptores de Sudamérica y hay gente que quizás le falte un poco de contexto. Joan, así brevemente, dinos un poco tu visión a lo largo de toda tu vida, cómo ha sido ser perico en una ciudad como Barcelona. Bueno, es difícil porque hay muy pocos pericos en comparación a los aficionados del Barça. Es difícil porque ya desde pequeño, pues cuando vas al cole, pues en la clase hay de 30 alumnos, pues 29 o 28 son del Barça y solo hay uno o dos del Español. Y porque además en la historia reciente, sobre todo, ha coincidido el mejor momento de la historia del Barça, con la cantidad de títulos que han ganado y con el fútbol que han hecho, con, bueno, es que aunque tú estuvieras bien, no llegabas ni por asomo al nivel del Barça. Entonces, bueno, es complicado porque a diferencia de otros equipos, no tienes una ciudad detrás, como hay muchos otros. Entonces, eso a nivel social, a nivel prensa sobre todo, cómo trata la prensa de Cataluña o de Barcelona al español. Evidentemente, pues el Barça genera mucho más, eso es evidente, nadie lo discute, pero no es tanto la cantidad de minutos que le das al español, sino qué trato le das al español. Y ahí ha habido muchos problemas de que se ha tratado mal al español en su propia ciudad desde la prensa. Luego el aficionado del Barça, que desea que el español baje segunda o desaparezca, es normal porque es la rivalidad. Entonces, bueno, yo creo que esto sucede en muchos otros sitios y que el equipo pequeño pues está ahí siempre picando piedra, intentando sobrevivir y esa es, yo creo que es el gran mérito del español, haber sobrevivido a nivel social, a nivel deportivo, a nivel de muchas cosas, a un gigante como el Barça y en una ciudad como Barcelona. Ujú. Pues la verdad que esta reflexión, con esto cerramos el vídeo. La verdad que, Joan, espero que hayas estado a gusto, aunque ahora mismo no hables mucho del español y te dediques a otras cosas. La verdad que ha sido un gustazo que te hayas pasado por aquí por el enganche. A vosotros por invitarme. Un abrazo. Bueno, pues con esto cerramos este análisis del español. Lo recordamos en todos los vídeos. Suscribiros, darle a like, la campanita, dejarnos en comentarios qué os ha parecido. Y también invito a la gente a que nos ponga en comentarios si creen que el Real Club Deportivo Español está preparado para ir a Europa y si creen que lo va a conseguir. Y que Sí. también nos digan un poco las expectativas del conjunto de Manolo González de aquí a que acabe el curso, porque recordemos que ahora mismo la única batalla que tiene es la Liga, porque yo creo que si llegan a estar en Copa tenían todavía bastante que decir. Así que con esta conclusión dejamos aquí este vídeo del Real Club Deportivo Español y nos vemos en la siguiente entrega en el enganche, que ya estará José David López por aquí, que esta semana con su Talavera y la Copa ha estado a mil temas. Así que con esto cerramos el vídeo. Un abrazo a todos.